Buenos días a todos. Gracias de nuevo por participar en este webinar. Esta vez será diferente porque vamos a hablar de un tema que es muy importante, aunque es un tema tabú, sobre la mujer, la salud sexual de la mujer y el cuidado íntimo. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Rafael Sánchez Borrego, director médico de la Clínica Diatros de Barcelona, el doctor Josep Ayué, doctor en farmacia. Damos la bienvenida a la Pilar Pons Umbría, enfermera y fisioterapeuta, experta en suelo pélvico. Y hoy creo que será un tema no interesante, sino muy interesante. Quiero dar las gracias a Benoit Filion, del Laboratorio Optim, que gracias a él podemos hacer este webinar. Saludar a la Monse Troya, de Canarias, nuestra colaboradora, al David Marique de Sevilla, a Ana Pare Vidal, que hoy no está con nosotros porque es un tema diferente de lo que ella trata, a Diana, mi secretaria, al Sergio. Empezaremos con el doctor Sánchez Borrego sobre cómo mejorar la salud vulvovaginal. Seguiremos con el doctor Josep Ayugué sobre productos naturales en la salud y la vida sexual femenina. Y pasaremos, no por lo último, con la Pilar Pons sobre el vaginismo y productos naturales. Gracias de nuevo y espero que os guste. Doy la palabra al doctor Rafael Sánchez Borrego. Hola a todos, hola a todas. Antes que nada, pues primero desear que estéis bien y que estéis ante esta terrible situación que nos ha tocado vivir, que estéis en buen estado de salud, vosotros y vuestras familias. Y por supuesto, agradecer la oportunidad de participar en esta reunión, que me parece súper interesante y además que destaca algo que, como nos ha comentado nuestra moderadora, Friori, todavía en el siglo XXI sigue siendo un poco tabú, y que es hablar de sexualidad de la mujer. La del hombre está mucho más aceptada y es mucho más coloquial. Sí que es verdad que se va avanzando y que ya van desapareciendo poquito a poco los tabúes, pero aún es difícil. Y una de las demandas o de las quejas que tienen todas las mujeres, y fijaros que yo hablo en papel de ginecólogo, aún en las encuestas se recogen que las mujeres notan a faltar que los propios ginecólogos les pregunten sobre si tiene algún problema en la sexualidad, si tiene molestias, si tiene dolor. O sea que todavía dentro de la consulta, incluso digo que una consulta mucho más relacionada o mucho más específica, en el que se pudiera tocar temas como sexualidad, pues todavía hay un gap, hay un vacío importante. Con lo cual, por eso quiero dar las gracias sobre todo a mi amigo y profesor, el doctor Ayué, que me ha enseñado tanto en todos estos temas y que realmente ha hecho que me interese mucho por todo este campo. Bueno, sin más preámbulos, fijaros cómo cuando hablamos de la función sexual plena, pues realmente existen unos parámetros y esa función sexual plena, incluso, no quiero redundar en lo de siempre, la definición de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a qué es salud sexual. Recordad que es una relación física, psicológica, emocional, todo relacionado con la sexualidad. O sea que no es únicamente el genitalismo, sino que realmente intervienen otros factores. Que por supuesto cualquier persona que tenga una función sexual plena va a tener una autoimagen propia, una autoimagen mucho mejor, y que eso todos lo sabemos y todos lo conocemos, como esa autoimagen nos va a poder aumentar incluso el sistema inmunitario. O sea que realmente es muy importante que la relación en una función sexual plena va a reforzarse la relación con la pareja, y que fijaros que aunque la edad no importe,
y es el concepto que ya de entrada es un mensaje que quiero que nos llevemos a casa. Sí que es verdad que puede deteriorarse esa función sexual por la edad y sobre todo en la mujer por esa fase biológica, fisiológica, que es la menopausia, pero que hay un desbalance, un desequilibrio a nivel hormonal que puede haber una afectación en todo lo que es la función sexual. Fijaros en esta diapositiva, que fue un consenso que bueno, nos permitió que todas las sociedades españolas relacionadas con la salud sexual, tanto en el hombre como en la mujer, participaran, y esto fue un verdadero orgullo. Pudimos sacar un consenso en el que estaba claro que habían dos predictores de cualquier problema en cualquier momento de la vida, en este caso de la vida de la salud de la mujer. Y fijaros cómo hay dos parámetros muy destacados, que es la salud y que es la relación de pareja. Pero fijaros que dentro de la salud, por supuesto, cualquier enfermedad, comorbilidad en una persona va a tener una relación, en la sexualidad, pero sobre todo destaca todo lo que nosotros llamamos salud vulvovaginal. Es un concepto que aparece nuevo y que realmente, independientemente de cualquier otra comorbilidad, pues va a ser un factor a destacar. Y en la relación de pareja, por supuesto, también la salud de la pareja. En una relación hay dos personas y cualquiera que tenga un déficit de su salud, pues realmente esto va a verse empobrecido en cuanto a la sexualidad. Esta diapositiva es intentar romper un poco este aspecto científico, pero que además no es que quiera banalizar, pero fijaros que cuando se ha comparado la sexualidad del hombre y de la mujer, la sexualidad del hombre, que sería el dibujo, el cajón que tiene un único interruptor, en el hombre, pues la sexualidad va a basarse de forma muy escrupulosa en el encendido o el apagado, arriba o abajo. Mientras que, fijaros, si comparamos la sexualidad, todos los parámetros que intervienen en la sexualidad de la mujer, fijaros cómo hay un sinfín de mandos, además que pueden modularse todos y cada uno de ellos, y que realmente esto es lo que hace que incluso especialistas que trabajan únicamente en sexualidad digan que no tiene nada que ver la sexualidad de la mujer con la sexualidad del hombre. Y además ha aparecido algo, si lo volvemos a comparar con esa caja en el hombre, de que era su sexualidad, que era un interruptor arriba o abajo, fijaros cómo sí que es verdad que un momento en el que aparece preparados que faciliten ese encendido o apagado en el hombre, como es la Viagra, pues ha hecho que el hombre lo pudiera vivir bien, pero que incluso mujeres con algún problema en su salud vulvovaginal, el hecho de que mejorara la sexualidad en el hombre incluso le ha comportado algún problema más. Y esto lo hemos vivido en las consultas. Mujeres que nos decían, bueno, sí, ahora él está bien, pero a mí me molesta, me duele, tal, o sea que incluso casi prefiero que no le dé esa pastilla para que no tengamos relaciones. O sea que esto ha sido como un ocultamiento o como una barrera, o que ha sido muy bueno para el género masculino, pero para la mujer incluso a veces se ha visto pues incluso un poco empeorado. Permitidme también que os diga cómo se ha identificado o se ha intentado definir la salud vulvovaginal. Y también, perdonadme, pero la Sociedad Española de Menopausia ha sido, o al menos hasta ese momento, ninguna sociedad científica había intentado definir lo que era la salud vaginal. Y fijaros en esta diapositiva en el que hay como una dicotomía, un balance entre lo que es el trofismo vaginal, que sería la estructura de los genitales, y que ahí realmente todas las hormonas van a tener un efecto muy importante, y sabemos cómo una mujer cuando llega a la menopausia pues va a haber una pérdida de esas hormonas, y que eso pudiera intervenir en esa estructura de toda
histología de todas las paredes, tanto de la vulva como de la vagina, de los ovarios, de todos los genitales, tanto externos como internos. Y fijaros que se compara o que hay una sinergia o un balance entre ese trofismo que hemos dicho, entre esa estructura, pero también en lo que se llama el ecosistema vaginal. Recordad que antiguamente se llamaba la flora vaginal, por ejemplo, y ahora esa flora, esa palabra, ese término ya está en desuso, no se aconseja decirlo y lo hemos traspasado a la palabra, al término microbiota. Y sabemos que hay una microbiota tanto a nivel vaginal como también, fijaros, a nivel de la piel de la vulva, también hay una microbiota en la piel y además hemos aprendido cómo pensábamos que esto no era así, que nada más que había microbiota en la vagina y que a partir del cuello de la matriz todo era estéril, no había ningún germen, no había ningún tipo de microbiota y actualmente hemos aprendido que sí, que esa microbiota va a alcanzar todo lo que es el interior del útero, como veis en la diapositiva, e incluso a nivel de las trompas hasta llegar a los ovarios. Y esto lo hemos aprendido, fijaros, el proyecto del microbioma humano, que sabéis que es el segundo proyecto más importante, el primero es el del genoma. Bueno, pues el microbioma humano realmente es donde se están depositando mucho dinero, mucho incentivo para a nivel científico y poquito a poco ir aprendiendo de cómo podemos correlacionar o cómo podemos mejorar ese aspecto, no tan solo del trofismo, sino también de la microbiota. Fijaros, este es un gráfico, no quiero aturdiros, pero únicamente decir que los síntomas de esta sequedad vaginal, como hemos dicho, algo o de forma muy importante tienen que decir algo las hormonas y no sé si veis el mouse, pero en lo que es la primera columna, que es la más fuerte, más negra, sería la época de la premenopausia, que o sea, todas las mujeres antes de la menopausia ya pueden tener algún síntoma de sequedad, de molestias en lo que es la esfera genital, pero que realmente en el momento que hay una caída de esas hormonas, veis como todo lo que son las barras más grisáceas, pues realmente aumenta de forma exponencial. O sea que hay un hecho biológico en la mujer que va a tener una repercusión en todo lo que es la esfera genital. Y os digo que la gente se queja de este envejecimiento o de estos síntomas de sequedad. Fijaros cómo cambia no tan solo el componente de los folículos pilosos, el vello púbico, sino además la estructura de los labios, de todos los componentes de la esfera genital vulvovaginal, e incluso, por supuesto, de los genitales internos. Algo que hasta ahora no habíamos caído es como esos cambios que a diferencia de la estructura, también hay cambios bioquímicos y se ve ese enrojecimiento de la mucosa en la entrada de la vagina después de tener una relación sexual y que además ha tenido algún tipo de molestia, pero hemos visto, veis como hay una tira que mide el pH vaginal y, que es la misma tirita que estamos acostumbrados en hacer algún análisis de orina para ver si existe una infección o no. Aquí nos mediría el pH y vemos cómo esos cambios que ha habido tanto a nivel hormonal como a nivel de la microbiota va a tener una repercusión en ese pH, que es uno de los signos que a nosotros nos encamina un poco hacia lo que es ese término antiguo que es atrofia vulvovaginal, que a mí nunca me ha gustado decirlo, pero que realmente es un término de histopatología y que muchas veces nos podemos encontrar incluso en el resultado de las citologías. Y ahora queda, y esto yo creo que muchos sexólogos también lo han replanteado, ¿qué pasa con? Sí, hay un cambio en la estructura, pero en esos cambios bioquímicos que pudieran haber, ¿qué pasa con hechos como incluso el olor y el gusto en las relaciones, que también en el mundo de la sexualidad también debemos de pensar? Y en términos así muy rápido, fijaros, más del 50, o sea, una de dos mujeres va a tener síntomas de esa sequedad vaginal, una de dos va a tener alguna molestia cuando tenga relaciones sexuales y que además hemos visto que todos estos cambios en este momento va a tener una repercusión no tan solo en lo que es la vulva y la vagina, sino fijaros cómo también
otros sistemas, otros órganos muy relacionados con los genitales, como todos son lo que es el sistema urinario, va a tener también unos síntomas. O sea que realmente es algo que va a afectar en la calidad de vida de esa mujer. También hay que decir que tenemos muy interiorizado, todas las mujeres, por desgracia, tienen muy interiorizado de que todas estas molestias pueden ser normales debido a la menopausia, debido a la edad, y creo que, fijaros, únicamente una de cada 5 mujeres, una de cada 4 o cada 5, va a pedirle a su médico, a cualquier médico de atención primaria, a su ginecólogo, va a pedirle alguna demanda en cuanto a esos síntomas. Yo creo que hay que, el segundo mensaje que deberíamos llevarnos a casa es que no es normal y que además los profesionales tenemos posibilidades para evitar todos estos síntomas. Y decía que son unos síntomas que van a tener una repercusión muy importante en la calidad de vida. O sea, ya no estamos hablando única y exclusivamente de ese concepto de salud vulvovaginal, sino fijaros cómo eso va a tener una relación muy importante en toda la relación de pareja e incluso en el aspecto psicológico o de molestias reales en cuanto a la calidad de vida de esta mujer. Decía que esa palabra, ese término de atrofia vaginal, que incluso, vuelvo a decir, aparece en el resultado de las citologías y que cuando le decimos a una chica, bueno, pues ha salido que tienes atrofia vaginal, pues que la palabra de verdad que es terrorífica. Y fijaros cómo ya ha habido un consenso en el 2014, finales de 2014, cómo y además, fijaros que hemos visto que todos esos cambios suceden en el área de la vulva, en el área de la vagina y además en los otros órganos relacionados, sobre todo lo que es síntomas muchas veces de infecciones urinarias que no son tales y que las mujeres tienen esos síntomas como una cistitis, como una infección urinaria y cuando nosotros hacemos algún tipo de prueba o de análisis, vemos que no hay ninguna infección, pero los síntomas son los mismos. Esto ha hecho que cambiemos el término, que además me gusta mucho más, que es denominarlo como síndrome genitourinario de la menopausia, que por supuesto puede tener algunos problemas o que algún autor no esté totalmente de acuerdo, pero que creo que engloba y que nos da una relación importante o nos explica importante, porque fijaros en esta diapositiva, fijaros cómo hay en toda la zona de los genitales, hay una área de un color violáceo más intenso, que esto nos refleja dónde existen mayor cantidad de receptores hormonales, tanto de estrógenos como de andrógenos. Eso, por supuesto, todo lo que correspondería a la vulva o a la entrada de la vagina es donde más receptores hormonales, pero fijaros que luego hay como una pirámide como si fuera un iglú, en el que está sombreado también de color violáceo, pero de menos densidad. Eso significa que hay menos densidad de receptores hormonales y algo que me gustaría que vierais es cómo esa cantidad o esa densidad de receptores hormonales también alcanza a la parte de, nosotros llamamos el trígono, a la parte posterior de la vejiga urinaria y mucho en la parte de la uretra, con lo cual cuando hay un cambio en esa estructura o en la microbiota de toda esa zona, va a tener síntomas, no tan solo en molestias de sequedad vaginal o en dolor cuando tienes relaciones, sino posiblemente en síntomas relacionados con todo lo que es la esfera urinaria. O sea que este término de síndrome genitourinario de la menopausia nos engloba muy bien cuáles son esos aspectos. Y ya muy dirigido a lo que es la sexualidad, fijaros cómo en el momento de que la chica se entra en la menopausia, a partir de esos 50 años, fijaros cómo hay muchos componentes que están muy interrelacionados y que, por supuesto, la pareja también tiene que ver. Pero dentro de lo que hemos hablado, que sería únicamente la sequedad vaginal, el dolor con las relaciones, y también los problemas de la pareja, fijaros que al final hay menor actividad sexual. Todo el mundo sabemos, todos los autores ya sabemos cómo el hecho de mantener la actividad sexual va a mejorar 100% todo lo que es la lubricación, la estructura, la microbiota de esa mujer. O sea, otro mensaje importante es que
tenemos que favorecer la actividad sexual para mejorar el resto de componentes de función sexual. Y algo importante, ¿por qué nos estamos enfocando también en los genitales? Fijaros que hemos dicho que no tan solo los receptores hormonales es donde mayor densidad hay a nivel de los genitales, sino esas fibras sensitivas que realmente hace que el estímulo sexual, genital, pues interactúe con varios neurotransmisores que están en el cerebro, que son los que modulan el deseo sexual y que a partir de aquí, en un balance entre las vías que excitan y las vías que inhiben, pues podemos tener ese funcionalismo, esa función sexual. O sea que realmente hemos de estimular esas fibras sensitivas para que veáis como un feedback positivo. Vamos a estimular a esos neurotransmisores y aquí pues también destacaría lo que es sobre todo el sistema dopaminérgico y en sentido contrario el sistema serotoninérgico, la serotonina. Todos conocemos las mujeres que toman inhibidores de los receptores de la recaptación de serotonina, como pueden tener un menor deseo sexual, que sería un efecto secundario. Bueno, pues vemos cómo aquí el hecho de que podamos estimular esas fibras sensitivas a nivel de los genitales, pues nos va a favorecer todos estos componentes. Y la doctora Bason siempre nos ha mostrado diferentes modelos en cuanto a la sexualidad femenina y se han ido cambiando de forma dinámica. Fijaros aquí cómo tendríamos un círculo que cada uno se va aumentando con el estímulo uno del otro y que lo más importante es que el estímulo sexual también tengamos que, valga la redundancia, estimularlo y sobre todo, como hemos dicho, aquellas fibras sensitivas que estaban en genitales, realmente ese estímulo va a mejorar todo este ciclo y que vamos a poder interrelacionar con esos factores fisiológicos, con la receptividad de la pareja, con ese impulso espontáneo a nivel sexual y que todo eso va a favorecer excitación, relaciones y mayor intimidad emocional. Yo creo que realmente existen no tenemos una Viagra en la mujer, por desgracia, ¿no? Y además no creo que la tengamos nunca por aquella famosa imagen de todos esos botones tan interrelacionados, pero creo que realmente, y es algo que estábamos hablando con todos los profesores, es como cada vez existe mayor evidencia, y fijaros en las referencias en la parte de abajo, en la parte inferior de la diapositiva, agosto del 19, mayo del 20, en revistas de Impact Factor, cómo están apareciendo, en revistas importantes, cómo están apareciendo revisiones sistemáticas, metaanálisis, en el que están destacando cómo la aromaterapia y sobre todo aquí el papel más importante es la lavanda, puede tener, y me gustaría que vierais cómo la conclusión es la que pone, cómo existe una facilidad en la mejoría de síntomas, no tan solo de deseo sexual, que es lo que hemos estado hablando, sino también a nivel psicológico, trastornos del sueño e incluso físicos. Yo creo que realmente esto hace que tengamos un arma importante o tengamos otra posibilidad en nuestras opciones terapéuticas para poquito a poco ir facilitando, ayudando y sobre todo a mejorar, pues eso, que las mujeres a partir de momentos que tienen algún problema en cuanto a cambios, en cuanto a circunstancias de no estímulo a nivel genital, podamos tener un estímulo totalmente natural que pueda favorecer, sobre todo, mantener relaciones sexuales placenteras. A partir de aquí vamos a mejorar la relación de pareja, vamos a mejorar la autoimagen y sobre todo vamos a mejorar esa función sexual plena que, como recomendaba la Organización Mundial de la Salud, es un derecho de la mujer. Muchas gracias. Por mi parte, yo voy a hablar también, evidentemente, de salud y vida sexual femenina. Yo creo que lo primero que ha quedado muy claro es que una buena salud sexual femenina repercute en una buena salud femenina, porque no es simplemente una acción en la cuestión sexual, sino también en las cuestiones físicas y psíquicas de todo el cuerpo.
Yo primero quiero hacer un par de introducciones respecto a algunos conceptos que nos encontramos constantemente cuando hablamos de productos naturales, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir natural? Bueno, todos sabemos que ahora está muy de moda, que todo el mundo quiere productos naturales, que incluso por sostenibilidad hace falta que sean las cosas más naturales, pero como eso es una palabra muy difícil de definir, ha hecho falta una norma ISO, que eso es una norma general que establece qué cosa es natural, porque claro, siempre hay muchas cosas que se dicen que son naturales y no lo son, ¿no? Esta es una norma que especifica claramente los aspectos del producto, cómo se fabrica, sobre todo qué se puede decir de producto natural, y hay una parte específica para el sector cosmético que probablemente es muy importante. Y solo cogeremos un par de textos que me parecen relevantes, ¿no? Primero, ingredientes naturales son ingredientes cosméticos obtenidos a partir únicamente de plantas, animales, microorganismos o minerales. Y dentro de ello hay toda una serie de procesos posibles, como son la molienda, como son la fermentación. Por tanto, hay diversas maneras de obtener. Por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales, evidentemente la destilación es un proceso totalmente aceptado. ¿Qué es un producto cosmético? Pues eso, toda sustancia o mezcla destinada o puesta en contacto para tratar superficies humanas y que puede tratar pues, la epidermis, las uñas, los labios y órganos genitales externos, por ejemplo, o las dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los dolores corporales. Eso es lo que es un cosmético. Tanto vemos que es una definición pues, muy clara y muy específica. Si hablamos de dermocosmética, ya introducimos más conceptos. De hecho, la dermocosmética lo que busca es resolver problemas de salud que afecten a la piel, manchas, acnés, picores. Y el objetivo principal de la dermocosmética es reparar el estado de la piel para alcanzar un equilibrio fisiológico. De hecho, el producto dermocosmético es un producto que se sitúa entre un cosmético que se ocupa de la belleza y un medicamento. Y ya situados en esto, vamos a hablar de fitoterapia, curar por las plantas, pero evidentemente utilizando el concepto general de la salud que tiene la OMS, pues la fitoterapia es la obtención de la salud mediante las plantas. Hablo siempre de tres aspectos. Uno de calidad, fundamental, porque aún hoy en día encontramos constantemente falsificaciones y productos a base de plantas que no tienen calidad. Y si no hay calidad, no hay eficacia. Y, por supuesto, no hay seguridad. Si utilizamos en un producto para la piel un producto de mala calidad, ni tendremos efecto ni podremos evitar que haya una respuesta inadecuada. Como decía, de hecho, las plantas son una gran fuente de ingredientes cosméticos y hay muchísimos ingredientes cosméticos. Directo, principios activos con acciones emolientes, suavizantes, cicatrizantes, hidratantes, nutrientes, y también tenemos otros que forman parte de las formulaciones como bases cosméticas. Pero una base cosmética no es simplemente qué tipo de crema es, si es un ungüento, no. La base cosmética también tiene que tener una función muy importante cuando estamos utilizando un dermocosmético, o sea, algo que intenta ir más allá que simplemente una acción cosmética básica. Por tanto, esa base cosmética a base de plantas será muy importante. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues un poco la relacionada con la naturalidad, ¿no? Tiene una gran afinidad por nuestra piel y mejor tolerancia porque son productos naturales y por tanto productos que nuestro organismo, ya desde la época anterior a nosotros, me refiero a primates y otros animales, ya se han estado utilizando y consumiendo y por tanto su seguridad se avala, digamos, que por un uso muy continuado, constante de estos principios activos. Esto es lo que hace que cuando tengamos un producto fitocosmético, tengamos un gran producto, siempre y cuando cumplamos lo que estamos diciendo, que sean de calidad, que sean realmente. Y, por supuesto, que hayan concentraciones eficaces para tener esta actividad. Los esenciales son compuestos. ¿Hay aceites esenciales sintéticos? Sí, pero no son aceites esenciales. Les llamamos aromas o otras cosas. Pero el aceite esencial tiene que estar sacado, extraído, obtenido de un producto natural, mayoritariamente plantas, como digo, aunque también lo sacamos de algunos animales e incluso de algunas partes de animales que son un poco curiosos, ¿no? La otra característica fundamental, aparte de ser natural y de ser mayoritariamente de origen vegetal,
es que tienen un número variable de sustancias orgánicas con una naturaleza química compleja. Por tanto, el aceite esencial no es una sola sustancia, es un conjunto de sustancias muy variadas y muy diferentes. Y ello le confiere esa capacidad de tener acciones muy completas y muy generales, no solamente una acción específica, como a veces estamos acostumbrados con algunos principios activos en particular. Como he dicho antes, los aceites esenciales se suelen obtener por destilación, en lo que se llama arrastre de vapor, pero hay muchos más métodos y en función de la naturaleza e incluso de la situación de esos aceites esenciales, se pueden utilizar otros métodos como la extracción con diferentes grasas. Lo que no se acepta dentro de los productos naturales es la extracción por disolventes orgánicos. Los aceites esenciales se encuentran en muchísimas partes de las plantas, en flores, en frutos, en hojas, en raíces, en semillas, en tallos, en cortezas, en resinas. Y eso quiere decir que, evidentemente, en función del tipo de material, se tendrá que utilizar un método de extracción que nos permita obtener un buen producto que, de paso, en algunos casos, nos evite que conjuntamente aparezca alguna sustancia que pudiera ser irritante para la piel. Los aceites esenciales se utilizan en 3 vías posibles. La primera es la vía oral. Esta es una vía que en España no conocemos demasiado, no se utiliza en exceso. En otros países como Francia o Alemania existen muchísimos preparados de aceite esencial que nunca se utiliza por vía oral directamente, sino que se usa en cápsulas blandas, como hay algunos productos en España, o también en cápsulas duras. ¿Por qué? Porque el aceite esencial tiene un poder ulcerogénico, por tanto puede irritar la mucosa gástrica y eso hace que evidentemente sea bueno ponerlo en una base que reduzca esa acción ulcerogénica y que no reduzca evidentemente la actividad oral. Por supuesto, por vía oral, los aceites esenciales, unos más que otros, por descontado, tienen un cierto nivel de toxicidad. Por tanto, cuando uno usa vía oral los aceites esenciales, tiene que ser un producto preparado específicamente para la vía oral. No sirve coger un aceite esencial, un frasquito con aceite esencial y ponerlo en una cucharita o ponerlo en una infusión y tomárselo sin saber exactamente cuáles son las dosis que puede utilizar. La otra vía por la que se utilizan los aceites esenciales ya desde tiempos inmemoriales, pues lo veremos, es la vía tópica. La vía tópica tiene algunas características importantes. Y la primera es esta, la de penetración dérmica. Y para ser correctos, tener una distribución sistémica, por tanto, tener una acción generada en todo el cuerpo. Esto en algunos casos debe evitarse para asegurar que no hay ningún efecto de la toxicidad, porque en este caso la vía se ha convertido en vía oral y por tanto entramos en este aspecto de la toxicidad. También hay que tener en cuenta que a nivel de piel son irritantes, de la misma manera que decíamos que eran ulcerogénicos, también son irritantes. Por eso se tienen que usar en un vehículo adecuado, no cualquiera, sino uno que permita que el aceite esencial pueda tener su acción y que sea absorbido en la piel, pero que no provoque ninguna respuesta de irritación. Y finalmente, antes cuando hablaba el doctor Sánchez Borrego de las fibras sensitivas, pues aquí tenemos otra actividad de fibras sensitivas, que son estos receptores dérmicos del sistema nervioso. Vía de utilización de los aceites esenciales muy usada es la inhalatoria. La vía inhalatoria estimula terminales de nanomolares, o sea, muy, muy bajo, en menos de partes por millón. Y esta acción inhalatoria estimula el sistema límbico y el hipotálamo. Y ahora quisiera que ahora todos nos situáramos en el recuerdo de algún olor agradable, ya sea por estar en un campo, que en estos momentos yo creo que es un recuerdo que muchas personas pueden tener, qué olor hace un campo en primavera, o qué recuerdo tenemos del olor de determinada persona en determinado momento, todo relacionado con la actividad inhalatoria. Como ya hemos visto al principio, hay mucha historia en el uso de los aceites esenciales. Probablemente las referencias más antiguas son las de la medicina ayurvédica, 2500 años antes de Cristo, que ellos ya separaban 3 tipos de aceites esenciales. Los vata, que son aceites dulces, calmantes y generadores de calor. Los kapha, que son picantes,
son estimulantes, no calmantes, por tanto son contraproducentes, pero generan calor. Y los pita, que son dulces, que son calmantes, pero que son refrescantes. Creo que con esto vemos que ya empezar a separar las diferentes acciones de los diferentes aceites esenciales que la medicina ayurvédica utiliza mucho, incluso en los masajes lo utiliza muchísimo en la piel para obtener, en función de lo que se desee, estimulación o calma, o refrescar o generar calor. Si estamos buscando, yo que sé, un problema muscular, evidentemente la generación de calor será muy interesante. También tenemos referencias de uso en China y en Persia, y la Biblia también contiene diversas referencias, y solo saco una de esta señora, la reina de Saba, que está aquí en el jardín esperando al rey Salomón, ¿no? Y que evidentemente tiene aquí unos frasquitos de ungüentos con aceites esenciales, porque en la Biblia hay un montón de referencias en el Cantar de los Cantares, ¿no? Me levanté para abrir a mi amor y mis manos destilaron mirra, mirra fluida a mis dedos. O he perfumado mi cama con mirra, aloe y cinámomo. No creo que sea simplemente una acción perfumatoria lo que buscase este proverbio. Tanto ya tenemos, pero también los egipcios lo utilizaron. De hecho, ellos eran los que casi, digamos, establecieron un proceso más estandarizado de la extracción de los aceites esenciales en recipientes de arcilla. Los griegos y los romanos también lo usaron para sanar heridas, sobre todo, lubricar la piel, repeler insectos, purificar el aire y embalsamar cadáveres. Por tanto, vemos un amplio uso de los aceites esenciales en diferentes acciones. Este es un esquema de la acción olfativa. Este es nuestro epitelio nasal, aquí en esta zona, en el cual vemos toda esta serie de terminales nerviosas, de fibras sensitivas, que son receptores olfativos que se sitúan en la piel. Ven qué gran cantidad hay, y los diferentes colores indican los diferentes tipos, porque hay una especificidad de diferentes tipos de moléculas. Por eso hay personas que son más sensibles a un tipo de olor que otro tipo de olor, por esta diferenciación y en función de esta distribución o esta densidad de receptores olfativos, que he dicho antes que con pequeñas cantidades de moléculas son capaces de dar una respuesta que va directamente al cerebro. Por tanto, es una respuesta instantánea a nivel cerebral. De hecho, este reconocimiento oloroso ya empezó en el año 1991, en donde se describió el mecanismo por el que se almacena esa memoria que todos tenemos por los olores, y se reconoce la información relacionada con los olores. Esta transmisión implica una conexión directa entre los receptores olfativos y distintas áreas del cerebro, como el limbo, etc. Este es un trabajo original del 1991 de Linda Spack y Richard Axel, que lo que concluyeron es que un 3% del genoma humano, el 3% es mucho, son genes relacionados con el proceso olfativo. Por tanto, como ya sabemos algunos, y diría que mucha gente, que de hecho el olfato sirve para muchas más cosas que simplemente para dar olores, sino que hay otras respuestas fisiológicas importantes. En el año 2004 les dieron el premio Nobel por sus estudios del reconocimiento oloroso, con lo cual se reconoció, del mismo modo, que la acción inhalatoria de los aceites esenciales, por supuesto, eran fundamentales dentro de la fisiología de la medicina. Y aquí voy a traer solo dos trabajos de los muchos que hay. Hay en este momento estudios clínicos, hay estudios metaanálisis, o sea, estamos en niveles de evidencia muy altos en cuanto a la afección. Pero traigo este que fue de los primeros, que siempre fue muy interesante, que era un estudio sobre el proceso de cognición y del estado de ánimo de los aceites esenciales, ¿no? Y el estudio mostraba esto, que los aceites esenciales afectan el estado de ánimo, y que en particular el aceite esencial de lavanda tiene un efecto sedante. Como ya ha mostrado el doctor Sánchez Borrego, hemos estudiado mucho el aceite esencial de lavanda y nos ha demostrado que tiene ese efecto antiespasmódico, ese efecto sedante, que es muy útil en muchos procesos, incluso en los procesos que se producen en la menopausia. Y
Este es uno muy específico, pero quizás un poco exageradamente científico, ¿no? Y es una actividad sobre estos canales TRPV3. ¿Qué es esto? Estos simplemente son unos sensores del sistema nervioso que responden a determinadas sustancias. Y estos TRPV3 responden a los monoterpenoides. Los monoterpenoides son una de las sustancias más habituales en los aceites esenciales. Y este trabajo fue el primero que demostró, fijémonos que tampoco es tan antiguo, es del 2009, que había una acción directa de algunos componentes de los aceites esenciales sobre receptores de terminales nerviosas. En particular, en este caso son receptores de información térmica. Por tanto, este trabajo demostraba que algunos componentes de los aceites esenciales interactuaban directamente con receptores situados en la piel y eso daba una información térmica directamente al sistema nervioso central, o sea, a nuestro cerebro. Por tanto, cuando ponemos un aceite esencial, esa señal se transmite inmediatamente. Y también saco este trabajo como ejemplo, ¿no? Todos conocemos el incienso, todos tenemos esa imagen del incienso en los actos religiosos o la de Botafumeiro en Santiago, pero el incienso se utiliza también en el hinduismo y en otras religiones. Cuando uno hablaba antes del incienso y por qué se utilizaba el incienso, pues algunos decían que probablemente era para evitar o para reducir el número de ectoparásitos de los que iban en peregrinación, de los peregrinos a los centros, ¿no? Por tanto, nos demostraba que este producto tenía una actividad sobre la zona que se encontraba mucho en los queratinocitos, o sea, en las células de la piel. Antes he dicho que estos eran receptores térmicos. Ahora sí, tomemos, por favor, en qué partes del cuerpo humano notamos más nosotros los cambios de temperatura. Y evidentemente una de esas zonas, sin duda alguna, es la zona vulvar. Basados en estos, pues se diseñó un producto para mejorar la función sexual. Ya sé que en algunos casos este señor puede mejorar la función sexual e incluso esta comida pues favorece mucho. Pero nosotros buscamos un producto dermocosmético, de fitocosmética y natural, que tuviera dos niveles de acción. Uno en las condiciones locales, en la zona vulvovaginal, y otro sobre el estado anímico, porque ya hemos visto y ha quedado claro que el estado anímico y la salud sexual van juntos y no podemos tener uno sin el otro. Para esto se escogieron tres principios activos dentro de los aceites esenciales. El aceite esencial de lavanda, ya lo hemos hablado un poco, el aceite esencial de sándalo, creo que también bien conocido, el de pachulí, y una base cosmética, y fijémonos, activa. Por una parte tiene el aceite de almendras dulces, que es uno de los sustratos que más se utiliza para evitar que los aceites esenciales tengan esa acción irritativa, porque evidentemente las concentraciones de aceites esenciales en estos productos tienen que ser relativamente altas para tener un buen efecto. Y por tanto tenemos ya, el de por sí ya es un producto que hidrata la piel, pero quiero hacer un poco de hincapié en el aceite de jojoba, y que de hecho no es un aceite de jojoba. De hecho, el aceite esencial de lavándula se utiliza mucho en la medicina tradicional china para la infertilidad, para las infecciones, la ansiedad y la fiebre, pero el agua de lavanda en los tiempos victorianos era un interesante afrodisíaco. El aceite de patchouli, pues ya lo conocemos, que ayuda a combatir la ansiedad y el estrés, y también forma parte de muchísimos ungüentos afrodisíacos de los países orientales. Y el sándalo, una planta que casi es sagrada en la India, pues se conoce como estimulante y tónico sexual. Por tanto, tenemos ya unos cuantos miles de años de demostración de actividad de estos principios activos. Y los aceites vegetales, vamos a hacer solo un toque sobre el aceite vegetal. De hecho, el aceite vegetal de Simonsia no es un aceite. Técnicamente es una cera líquida, lo cual le da realmente unas características físico-químicas muy importantes. Y la primera es esta, que penetra rápidamente en la piel. Con esto,
revitaliza, hidrata la piel, dándole elasticidad, porque a la que la piel recuperamos la capa esa grasa acuosa, pues se tiene flexibilidad y elasticidad. Pero también me interesa mucho el aspecto de la temperatura y este concepto de calidez. Cuando nosotros colocamos, sobre todo en la zona, en amplios sensores térmicos, como hemos visto, como es la vulva, esta entrada de la cera de jojoba permite que la temperatura fisiológica, la que está debajo de la piel, pueda salir por convección hacia el exterior, con lo cual la zona externa de la vulva, muchas veces maltratada por la ropa y por otras condiciones, recupere una temperatura adecuada. Y esa sensación de calidez, esa temperatura fisiológicamente correcta, ya es un buen estímulo, porque cuando la zona ya tiene unas buenas condiciones fisiológicas, ya tenemos un factor importante para tener una actividad sexual, pues eso lo realiza. Y esto es muy importante porque existen otros productos en el mercado que aportan también aceites esenciales, como el de menta, por ejemplo, que tiene un efecto rubefaciente. Pero ese efecto rubefaciente a veces es demasiado rube, o sea, calienta demasiado. Y ya hay muchas mujeres que ya han manifestado que no soportan el efecto rubefaciente. Y es porque hay un efecto rubefaciente que se produce también por otro tipo de sensor dérmico, que no es el adecuado. Nos hace falta recuperar esa temperatura fisiológica para tener una calidez adecuada en esa zona vulvar, ¿vale? Haciendo un gran resumen de cómo actúa un producto de este tipo, pues hablaremos primero de una acción dérmica. En primer lugar, en la acción local provocaremos una calidez sin ese recalentamiento de la rubefacción. Por supuesto, nutrimos, hidratamos y equilibramos la piel. Y además es un lubricante no acuoso, lo cual tiene sus ventajas, porque aunque sea una sustancia aceitosa, no quiere decir que no se absorba y que por tanto quede por ahí, ¿no? Sino que se absorbe en la piel y esa acción lubricante, sobre todo en la mucosa, se incrementa mucho por esta acción lubricante. Y a nivel de acción aromaterápica, en acción local, está la mejoría de la sensibilidad dérmica, por tanto, hemos dicho que mejoramos las condiciones dérmicas, lo dejamos bien. Este estímulo a las terminales nerviosas, las TRPV3, que nos da esa respuesta. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que el cerebro nota que hay una buena respuesta de temperatura, porque estamos estimulándolo con ese activo del aceite esencial. También le está viendo esa acción de temperatura por otro sensor que provoca esa convección de la jojoba, con lo cual digamos que se encuentra que la situación local, la zona vulvovaginal, está en unas buenas condiciones para ser receptiva. Y finalmente una acción general por inhalatoria o difusión. Hemos hablado del estímulo de las nerviosas olfativas, por tanto, sí nos damos cuenta de que ese producto nos da una sensación de bienestar. Recordemos ese trabajo que he enseñado del incienso, aunque podríamos echar mucho. Hay un trabajo muy interesante con estudiantes de enfermería que inhalaban aceite esencial de lavanda, y las que lo hacían mejoraban su estado anímico y te sacaban mejores notas. Esto lo he recomendado una vez a mis alumnos, ¿vale? Esa respuesta al sistema límbico y el hipotálamo, fundamental en todo el proceso digamos que dentro del límbico y el hipotálamo están bastantes de los moduladores e interruptores mostrados por el doctor Sánchez Borrego en el panel de control sexual de la mujer. Y el resumen en general es que actúa sobre las emociones y el estado de ánimo, porque estamos haciendo una cosa muy importante. Yo siempre resumo este estado en que lo que tenemos que hacer en una mujer para mejorar su salud, y en particular su salud sexual, es mejorar su estado de ánimo. Y también lo resumo en aquella frase de que a veces lo más importante, y esto lo hablaba con otra especialista muy importante, que es la doctora Mano Benz, lo importante es tener ganas de tener ganas. Y eso es fundamental. El producto se utiliza fácilmente y realmente, como hablamos también, utilizarlo con pareja es muy interesante. Por eso este es el modo de empleo, aplicarlo en las zonas adecuadas.
no solo hay en la zona vulvar receptores TRPV3, sino que en aquellas zonas en las que la temperatura se siente más, y esto creo que todo el mundo puede saberlo, pues ahí tenemos TRPV3 y por tanto la aplicación de este producto va a mejorar el estado anímico. Tenemos un producto que actúa en la piel, a través de la piel y más allá de la piel, o sea, mejorando los bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por haber pensado en mí y también agradecer a mis dos profesores, doctor Sánchez Borrego y el doctor Ayué, agradecerles sus ponencias porque, como siempre, se aprende muchísimo, ¿no?, de gente tan buena en lo suyo. Bueno, pues yo quiero hablaros de la importancia de la hidratación. A lo largo de casi 30 años, pues me he dado cuenta de que, a ver, es tan importante hidratar bien, con gestos como muy oportunos. Y les digo a mis pacientes, mirad, es que no estáis haciéndome mucho caso con el tema de la hidratación. Y en cambio, para mí, fijaros bien lo que os voy a decir, es un 80% del éxito de mi tratamiento. O sea, si hacéis las cosas bien hechas y como os digo, lo demás casi va a salir solo, ¿ok? O sea que, bueno, pues eso es lo que os quería comentar, ¿no? Voy a hablaros también de mis últimos hallazgos en cuanto empecé a conocer a Ionic, ¿verdad? O sea, a ver, he probado muchísimos aceites y siempre me ha apetecido más tener aceites, ¿sí? Y hace casi como un par de años así que ya me dediqué exclusivamente a Ionic y la verdad es que me está funcionando muy bien. ¿Qué sucede? Pues a mí me vienen mujeres siempre con dolor, ¿no? La dispareunia, tengo dolor. Tengo un dolor genital que puede ser a días, que puede ser siempre, que puede ser molesto, unas veces más, otras menos, y tanto puede ser antes, durante o después del coito, ¿no? Claro, cuando hay ese dolor, como sabemos, pues siempre la mujer se siente mal. Hay un sentimiento de soledad, hay un sentimiento de, bueno, te explican las relaciones conflictivas que tienen con sus parejas y hay también mucho sentimiento de culpabilidad, ¿no? Es un poco siempre como decir, es que el pobre no se lo merece, el pobre, ¿no? Y esto funciona así. El dolor genital, el dolor durante las relaciones o incluso ya sin esas relaciones, esa molestia, ese picor, ese escozor, esa sensación como de siempre de tener una infección de orina o cándidas, ¿no? Entonces es algo que preocupa muchísimo a las mujeres y que en realidad vienen preguntando siempre qué se puede hacer, ¿verdad? El dolor, bien, pues puede haber estado de siempre, porque a mí me relatan pues mujeres que recuerdan que toda la vida les ha dolido, ¿no? Sobre todo ante un tampón o ante una penetración o una revisión ginecológica. También puede ser en el posparto inmediato, ¿verdad? O posparto incluso avanzado, porque si no hemos hecho nada para solucionarlo nos va a durar esas molestias. En la perimenopausia también lo vemos muchas veces y en la menopausia. También en postoperatorios ginecológicos muchas veces o en tratamientos de radioterapia, evidentemente, o de quimioterapia, ¿verdad? También, como nos ha dicho antes el doctor Sánchez Borrego, evidentemente cuando no hay relaciones sexuales, te vienen estas mujeres diciendo, bueno, yo aquí es que no puedo hacer nada, no puedo hacerme una revisión, ¿no? Entonces yo siempre insisto, mirar, por lo menos para las revisiones, ¿sí? Lo demás pues ya vendrá después, pero lo urgente es que la mujer pueda ser revisada y podamos mantener su salud ginecológica, ¿no? Y también pues puede pasar en infecciones y en otras patologías, evidentemente, pues como los hongos,
cándidas, infección de orina, etc. Y ahí tenemos ese dolor con esas mujeres que sí que lo intentan, han intentado, pero no son muy constantes a veces. Acuden al ginecólogo, les dan algo, alguna crema que no les va demasiado bien, pero no insisten, vuelven al año siguiente y lo mismo, ¿no? Y otra crema. Entonces, nos hemos dado cuenta que desde la fisioterapia podemos ayudar muchísimo, ¿verdad? En los últimos 4 años he visitado y tratado a unas 1.500 patologías con dolor vaginal, ¿verdad? Y el resultado siempre es bueno, siempre es muy positivo, al 100%, si las cosas se hacen bien hechas, ¿sí? Entonces, hablando pues de mi tratamiento, como también han dicho antes en este webinar, a ver, lo importante es ser feliz, ¿no? Si yo vivo bien, si yo tengo un peso adecuado, si yo me muevo, si intento gestionar mis emociones, ¿no? Si cuido mi estado anímico, ¿no? Si estoy contenta, si bailo, si me muevo, todo eso va a beneficiar al confort vulvovaginal, seguro, ¿verdad? Entonces, yo siempre empiezo dando una información respecto al propio cuerpo, a la anatomía y a la fisiología, y es curioso, bueno, no sé si la palabra sería curioso, ver cómo las mujeres en realidad se han mirado muy poco, se han visto muy poco, no cogen un espejo, todavía hay ese tabú, ese como rechazo a su cuerpo, ¿no? Y esto en realidad también soluciona mucho desde el momento en que pueden coger un espejo, mirarse, tocarse, analizar qué tienen ahí, ver cómo es esa entrada. Además, es que ya simplemente es por salud, porque si yo estoy acostumbrada a ver mi mano y de repente me veo algo raro, una mancha enorme, o yo qué sé, pues me daré cuenta, ¿no?, de que tengo que hacer algo. Si no me miro nunca, pues igual si no tengo una patología de picor o lo que sea, pues no me voy a enterar. O sea que por salud me tengo que mirar y saber qué tengo, ¿no? Bien, el refuerzo del deseo de conseguir el objetivo también es algo que a veces hay que perseguir un poco en las pacientes, ¿no? A ver, tú del 1 al 10, ¿cuánto quieres conseguir de tu objetivo? Un 10, ¿vale? Pues entonces vas a tener que trabajar un 10, lo sabes, ¿no? Porque no regalan nada. Entonces, bueno, pues podemos también trabajar, de hecho trabajamos con ejercicios del suelo pélvico, Kegel, danza, hipopresivos, reeducación postural, es que es un todo, ¿no? O sea, no solo hay que ver esa zona vulvogenital, que ya también, que ahora hablaremos, pero que es todo un conjunto, es una globalidad, ¿no? Entonces, para mí, lo he comentado antes, la hidratación es algo súper básico, pero tanto como el 80% del éxito de mi tratamiento, al menos del mío. Entonces, lo importante también de esa hidratación es que sepan utilizarla, porque parece pues un poco obvio que si me quiero hidratar las manos, me pongo crema en las manos y en las piernas y ya está, ¿no? Pero la hidratación en esa zona es importante también prescribirla bien, ¿no? ¿Y con qué? Vale, estamos hablando de Ionic. A mí Ionic es un producto que me está dando muy buenos resultados, entonces hablo de Ionic. Hay que ponerse aceite en toda la vulva, ¿sí? Y luego en la entrada de la vagina, en la horquilla, ahí en esa zona donde siempre molesta, que incluso hablan de que si se hace como una especie de grieta y que ir a hacer al orinar me pica, me escuece, que siempre es ahí en el coito cuando incide en ese lugar, ¿no? Pues ahí hay que masajear. Si no masajeo y aplico solo, no va a penetrar bien el producto. Y además me pierdo el otro pilar, creo yo, del éxito del tratamiento, que es la desensibilización. Yo tengo que desensibilizar la zona. Igual que los fisios, pues quitamos sensibilidad a una herida, esa sensibilidad molesta que tenemos, ¿no? A base de masaje y de crema, de hidratante, ¿no? Pues es lo mismo. En esa entrada voy a masajear, ¿sí? Incidiendo y haciendo media luna hacia abajo, ¿sí? Para que penetre el aceite, los aceites esenciales. ¿Qué más vamos a tener? Pues tenemos una vagina
que se ha quedado pues como pequeñita, ¿verdad? Entonces se han cogido, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que dilatar amablemente, pero claro, no voy a dilatar pues de repente con un vibrador o con el pene de mi compañero, porque va a ser como muy brusco. Entonces es de lógica pues que voy a empezar con unos dilatadores chiquitines, pequeñitos, pero que también hay que saber ponerlos. ¿Sí? O sea, es como que empezamos, bueno, lo veo, ¿no? Y quieren empujar y poner y adentro y tal, y 3 minutos, uy, me está molestando, lo dejo, ¿no? No, hay que ser sutil y amable y presentar el dilatador a la vagina cargado de aceite, cargado toda la vulva de aceite también, ¿no? Y empezar a presentarla en la entradita y ir girando como si fuera una rosca de bombilla, o sea, poquito a poquito, y lo dejo allí. Y me espero 5 minutos y mi vagina, mi entrada se va a ir dilatando. Y luego un poquito más. Y a veces, si siguen estos consejos, es que me dicen, Pilar, al cabo de 5 minutos entro solo. ¿Vale? Pues es eso. Por un lado, los 3 pilares, ¿no? Hidratar, desensibilizar y dilatar. Y con esto, pues tenemos ya un tratamiento muy bueno. Que lo que sí que es cierto es que tienen que trabajar duro y hacerlo cada día, sin prisa pero sin pausa, poquito a poquito. Y si después, además del tratamiento físico, porque yo me considero un mecánico, ¿no? Soy un mecánico, me traéis el coche, ¿no? Porque nos va el embrague. Pues yo me voy a dedicar a eso. Pero, de todas maneras, puede haber quizá también alguna necesidad de hablar de sexualidad, de sexo duro, puro sexo, con lo cual, pues la visita al sexólogo puede ir muy bien en muchísimos casos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de ese punto que yo os digo que para mí es importantísimo, porque bueno, puedo ser como muy pragmática. Yo lo he descubierto por mí misma, o sea, viéndolo en todas mis pacientes, ¿no? Os digo que según mi experiencia, como os he dicho antes, es la parte más esencial del tratamiento para devolver el confort a la vagina, a la vulva y a la vagina, ¿no? Y durante los últimos años casi siempre he trabajado con aceites, no sé por qué, siempre me ha apetecido más, intuitivamente he creído que era lo mejor, ¿no? Y ya os digo que estoy utilizando ahora Ionic y la verdad es que estoy súper contenta con los resultados. Antes hablabais también de los olores, ¿no? Luego os cuento una anécdota de estos días. Bien, ¿qué he visto yo en Ionic? Pues que sobre todo enseguida me amortiza, me minimiza las molestias, ¿verdad? Las molestias pues como son la inflamación, el picor, la grieta en horquilla, eso de lo que hablábamos antes, ¿no? La sequedad, entonces todo eso para mí me lo está solucionando Ionic. También la sensación, fijaros bien, de nutrición, ¿sí? Y de hidratación. No sé, puedes coger una crema, ponerte en un brazo, ¿no? Y decir, bueno, pero cuando coges una crema o un aceite y dices, wow, ¿cómo me está hidratando? Pues eso es lo que te dice la gente con Ionic. O sea, que se nota que hay una nutrición, ¿verdad? Con Ionic. Y además que te devuelve el equilibrio, que te regenera, etcétera. Sus aceites esenciales, bueno, pues como hemos estado viendo, son al 100% natural y además también, muy bonito, consiguen excelentes resultados también con la actividad sexual. Porque hablábamos del olor, ¿no? Hablábamos del olor. Y fijaros bien, el otro día, en una sesión así por Skype con una paciente mía, que está como al final ya del tratamiento y tal, me dijo, mira, bueno, he preguntado cómo estáis, pues luego pasamos el coronavirus, bueno, me quedé sin olfato, y me dijo, tú sabes, hoy es el primer día que al ponerme mi Ionic, he olido todo aquello de nuevo y he pensado, wow, ya he vuelto, ¿no? He vuelto a la vida normal. Y me ha hecho mucha ilusión y he pensado que lo quería compartir con vosotros, ¿no? Entonces, las propiedades ya las hemos visto, todo lo que puede llegar a hacer. Y los principios activos,
como son la lavanda, el sándalo y el pachulí, pues aparte de esos aromas que juntos pues son un aroma muy especial y muy contundente, ¿no? Y que nos gusta tanto, pues ya vemos que cada componente tiene sus propiedades que pueden ser, por un lado, antiinflamatorias, que pueden ser también de protección, desinfectantes, etcétera, etcétera. Entonces, los principios activos de Ionic, la verdad es que tienen mucho que ver con los resultados obtenidos, porque si no, no se obtendría de esta manera, ¿verdad? El masaje, del cual os he hablado un poquito, pues evidentemente es usotópico. Yo siempre recomiendo poner, pues, primero por toda la vulva, generosamente, y luego ya en la entrada incidir que siempre es ahí donde hay ese problema, en la entrada. Y lo bueno también es que se pueden utilizar con preservativos de látex, ¿verdad? En mi caso, como fisio especializada en dolor, os puedo hablar de los vaginismos primarios, es decir, las mujeres que nunca han podido tener penetración vaginal, y las hay muchísimas, pero hay muchas mujeres en todo el mundo, ¿vale? Y estas todavía más que nadie necesitan el uso de un buen aceite para comenzar a poner su dedo, para comenzar a dilatar, a desensibilizar y poder llegar a tener una vida normal donde poderse hacer revisiones, ponerse un tampón y tener una penetración o ponerse un masajeador interno también. Entonces, esta sería, diríamos, mi experiencia. Los componentes para mí más importantes del tratamiento, pues sobre todo son la perseverancia, ¿sí? A ver, si una mujer no está cada día trabajando, ¿no? De una manera así pues seguida y tal, pues no va a tener unos buenos resultados. Por un lado la perseverancia, por otro lado el tipo de masaje y el tipo de aceite, ¿no? Entonces, ya os digo, yo con Ionic estoy teniendo muy buenos resultados y el tipo de masaje sí es lo que os he dicho, que explico muchísimo para qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Y por qué? No por qué, sino para qué. Es muy diferente, ¿no? La palabra, cuando haces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué has venido? ¿O para qué has venido? Vale. Pues ¿para qué seguir trabajando con el confort vaginal? Pues para que las mujeres seamos libres, ¿verdad? Que no tengamos limitaciones físicas dolorosas, ni tengamos sentimientos de culpabilidad, ni una baja autoestima debido a todo esto. Y sobre todo para poder disfrutar de la sexualidad. La sexualidad de la mujer en los últimos años, bueno, pues está como muy abierta porque se habla mucho, pero a nivel también de despacho, bueno, os puedo decir que no hay mucha alegría en la sexualidad femenina, ¿vale? Sobre todo si se tienen todos estos problemas para mantener relaciones o para simplemente hacerse una revisión ginecológica, que muchas veces esto es simplemente por lo que yo les digo a una persona a lo mejor más mayor que no tiene relaciones, digo, muy bien, no vas a tener relaciones, pero utilízame un masajeador interno 3 o 4 veces por semana, porque así podrás tener luego relaciones, podrás tener una revisión ginecológica y además utiliza un buen aceite también para hacer tu entrenamiento, ¿no? Pues eso, para que puedan disfrutar de su sexualidad. Y bien, pues nada más, hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, si queréis comentarme cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Y gracias a todos. Bueno, tu entrenamiento, ¿no? Pues eso, para que puedan disfrutar de su sexualidad. Y bien, pues nada más, hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, si queréis comentarme cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Y gracias a todos. Ha pasado rápido, creo que hemos aprendido muchas cosas. Las mujeres que hasta ahora o no nos gustaba escuchar o no queríamos entender lo que pasa con nuestro cuerpo, creo que a partir de este PowerPoint tomaremos más en cuenta nuestro cuerpo y nuestro organismo y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar y aprender a cuidarnos
a nosotras mismas, porque yo siempre digo que lo primero yo, lo segundo yo, para que el resto vaya funcionando bien. Pero una de las preguntas que era cómo solucionar el olor post-menstruación y post-relación. A ver, ¿a quién le toca responder? A nivel ginecológico, la pregunta es muy a bien. Todos los cambios hormonales y sobre todo después de la época menstrual y sobre todo además también por el uso de compresas, de tampones, que hay que recordar que dan mucha comodidad a la mujer, pero que tiene una cantidad importante de productos químicos que eso va a alterar no tan solo la microbiota, sino además todas las características. Y una de las características es el olor. Es verdad que hay muchas mujeres que durante la regla y post-menstrual, después de la regla, notan algún cambio en su olor genital. Normalmente nosotros aconsejamos evitar productos en esas personas que tienen más facilidad para ver una modificación de ese olor, porque la gran mayoría no lo nota o puede notar algo, pero que inmediatamente se corrige de forma espontánea. Bueno, pues en estas personas lo primero que hay que hacer es no acentuar la higiene, porque hay muchas chicas que con el olor están todo el día intentando o extremando la higiene y lo único que están haciendo es alterar también la microbiota y alterar todas las defensas de los genitales. Hay que hacer, primero, si hay baños, lo menos agresivos posibles, no duchas vaginales y evitar todo lo que se pueda, todo el contacto con algún componente químico. Es verdad que a veces también hay alguna patología, ¿no? O patología de esa microbiota y sobre todo lo que nosotros denominamos vaginosis bacteriana, que esos cambios hormonales pueden tener mucha influencia y entonces en esas chicas que notan tantos cambios o tan importantes, yo les recomendaría que fueran a su ginecólogo y que vieran si hay algún cambio en esa microbiota que acentúe ese olor. Es frecuente en la gran mayoría un cambio durante la regla y en la posregla. Si es muy extremo, deben acudir al ginecólogo. Josep, ¿querías completar un poco? No. Sí, que, a ver, la ventaja de los aceites esenciales y los aceites vegetales también está ahí. Quiero decir, la cuestión de los olores mejora mucho con la utilización de los aceites que absorben los componentes químicos que dan el mal olor y evidentemente el olor propio de los aceites esenciales, digamos que tapan un poco y por tanto dan. Y eso yo creo que para una mujer es muy importante porque el olor yo creo que se lo notan porque quizás no se miren, pero olerse la ropa o lo que lleven puesto sí que lo hacen, ¿no? Y que si otra pregunta de la Griselda Marpá, que si el olor tiene algo que ver con que le salió un quiste de ovarios. En absoluto. No tiene nada que ver. O sea, existen algún tipo de tumoración ovárica que tiene un componente más con más efectos sobre lo que es la síntesis de hormonas. La gran mayoría de los quistes son quistes que no tienen ningún aumento en la producción de hormonas, con lo cual no tiene por qué haber cambio. Sí que es verdad que hay un porcentaje mínimo de tumoración ovárica que segrega más cantidad tanto de estrógenos como de andrógenos y eso pudiera, la gran mayoría, más del 90% de los quistes de ovario no tienen ninguna traducción en lo que son cambios en la esfera genitourinaria. Pilar, ¿quieres completar con algo? No, en realidad yo lo que estaba pensando es que sí, que el tema hay que saber exactamente en qué momento estás hormonal, ¿no? Y nada más, y además utilizando pues la higiene diaria normal y corriente sin exagerar, ¿no? Como decía el doctor, y además si utilizas
pues como nos gustan las mujeres, ¿no? Esos olores, ¿no? Pues en este caso de nuestro gran aceite hidratante, pues yo creo que vamos a solucionarlo. Y si hay algún otro problema, evidentemente hay que acudir al especialista y no sé, que nos puede ayudar a lo mejor de otra manera, ¿no? Pero en realidad, y luego también pensar que para mí es muy importante que los genitales de per se tienen un olor. Y es un olor, bueno, que yo lo encuentro bonito. Es decir, un genital limpio siempre huele a genital, ¿no? Pero ya está, para mí es algo como un olor corporal, ¿no? Es como un sudor sobre limpio, que dices, bueno, he sudado, he hecho deporte, pero sobre una ducha limpia, ¿no? Pues bueno, pues el sudor tiene un olor, los genitales tienen otro olor, pero que forma parte, ¿no?, de la película. O sea que también tenerlo en cuenta, ¿no?, el olor genital normal. No hemos de olvidar las ferormonas y en el estímulo sexual las ferormonas intervienen de forma muy clara y muy estudiada. O sea que claro. Totalmente de acuerdo con Pilar. Es decir, que cuando el olor ya es diferente de lo que lo tienes normal, es cuando se ha de acudir al médico para saber que puede haber alguna patología que degenera, lo primero, en el olor, que es como si fuera el sistema de defensa que te avisa que algo está pasando. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Pues creo que si no tenemos nada que añadir, gracias a los asistentes que todavía se han quedado ahí, gracias a todo el mundo que nos han escuchado. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez, por contar con su sabiduría, y espero que todo el mundo ha podido aprender algo y que cuando algo pasa se ha de acudir al profesional. Gracias, doctor Josep Aygué, por estar aquí, por crear un producto tan bueno que a mí me enamoró desde el primer día que me lo presentó. Ha sido un amor a la primera vista por sus cualidades y por la combinación de aceites esenciales y vegetales, que me pareció que era algo. Yo estaba acostumbrada a vender suplementos alimenticios, pero no tan íntimo como los aceites, y dije, tengo cremas para la cara, tengo para cuidarnos por dentro, necesitaba algo que sea íntimo y que sea para las mujeres que durante toda la vida se quedan calladas porque piensa que es algo normal que tenga dolores, que tenga olores, que no pueda tener una relación sexual normal. He pensado que podría ayudar, podía aconsejar que haciendo pequeñas cosas podemos llegar a tener buenos resultados, y además aconsejar que tienen que ir al médico, que no tiene que culparse que el problema es suyo y que la pareja, como decía la Pilar, que pobrecito, ¿qué le va a pasar? No, tenemos que pensar en nosotras para que todo vaya bien. Gracias, Pilar, por tu apoyo de nuevo. Ya, como sabéis, en la página web de Natural Distributions hay otro vídeo que grabamos con el doctor Josep Aygué, la Pilar, y la periodista Judith Diego de Om Shanti, sobre el vaginismo, que empezamos a hacer algo más para la mujer. Está en la página web. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, no dudáis en poneros en contacto con nosotros o a través de la página web de Natural Distributions, natural-mediodistribution.com, en la página web de Ionic, la página web de la Pilar Pons, y creo que el doctor Sánchez tiene en la página web ya está apuntada ahí.